esta hora tenemos comunicación con la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Todo porque en las últimas horas el fiscal general Francisco Barbosa hizo un fuerte pronunciamiento atacando una eventual cuarentena a la que calificó como una vergüenza y defendiendo la reactivación económica. ¿Qué piensa, por ejemplo, usted, doctora, sobre esos pronunciamientos del fiscal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esos espacios. Definitivamente, nuevamente tenemos palabras desafortunadas de parte del Estado. Y esta vez, pues, en cabeza del fiscal nacional de la Nación. Vemos, pues, que el gobierno va a seguir aperturando sectores, gremios, para reactivar la economía que ha sido duramente golpeada en estos más de 100 días de cuarentena. Sin embargo, nosotros como médicos estudiamos años, tenemos una base científica y no se puede hablar de que hay, digámoslo, epidemiólogos de Internet. Eso no sería correcto. Repito, llevamos años de estudios, por eso somos médicos. Vocación de servicio, más todo lo que ustedes saben que tenemos que estudiar y actualizarnos. Yo quiero dejar a los colombianos algo claro hoy, porque normalmente como ser humano es más fácil decir, él está bien o él está mal o criticar. Yo considero que nosotros, cada uno de nosotros es un adulto responsable. Aquí los colombianos no somos niños. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir esto que cada uno de nosotros se tiene que responsabilizar de la decisión que quiera tomar. ¿De qué me voy a empoderar? Me voy a empoderar de hacer una cuarentena y posiblemente disminuir el número de muertos, o me voy a empoderar de continuar reactivando la economía. Puede ser que necesite trabajar, ¿sí? Pero teniendo claro que el día de mañana puede que mi papá, mi mamá, mi ser querido o yo misma llegue a una unidad de cuidado intensivo y no haya una cama disponible para mí. Doctora Triana, ¿en qué momento consideran ustedes que Colombia debería volver a una cuarentena? ¿Esa es una posibilidad real? Lo que pasa es que nosotros como médicos, ¿qué queremos? Disminuir el número de muertos. Y qué pena que lo repita tantas veces, pero es que así es que queda el mensaje. Entonces, si seguimos viendo cómo la curva va en ascenso, ¿sí? En ascenso completo, va a llegar un momento que por más de que haya esfuerzos del gobierno nacional, porque hay que decirlo, aumentaron el número de camas de unidades de cuidado intensivo significativamente y van a seguir llegando ventiladores, ¿sí? Va a llegar un momento en que no va a haber suficientes ventiladores. Eso no ha pasado solamente en Colombia, no está pasando solamente en Colombia, ha pasado en todas partes donde el COVID ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un número determinado de ventiladores y de camas de unidades de cuidado intensivo y hay un número mucho mayor de pacientes que requieren esa atención. Entonces, no hay una capacidad instalada suficiente, no hay talento humano en salud suficiente para cubrir de repente esa subida tan grande en la atención. Y ahí es donde el número de muertos empieza a aumentar. Y las estadísticas son claras. Nos muestran cómo las unidades de cuidado intensivo se están llenando en nuestro país. Entonces, abrir la economía, repito, entiendo, los colombianos están cansados y ha sido gravemente golpeada. Eso es claro. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a continuar abriendo sectores, pero repito, tenemos que tener claro las consecuencias que podemos pagar. Y es la que le estoy diciendo, que lleguen muchos enfermos, no haya camas y haya gente que muera porque no la podemos atender. ¿Cree usted realmente, doctora, que hay un falso dilema al preguntar salud o economía? Yo creo que en la vida no hay blancos y negros. Si yo me concentrara solo en salvar vidas, por supuesto que voy a decir que tengo que continuar la cuarentena. Pero así como muchas veces se ha dicho, ¿no? ¿Salvamos vidas o se mueren de hambre? Esa es una pregunta, repito, que decimos el gobierno está en pro de abrir economía. Si hablamos de la parte de salud, queremos salvar vidas. ¿Quién tiene la razón? Esa es la pregunta del millón y la que usted me hace hoy. Y por eso quiero devolverse a los colombianos. Es como cuando usted está con su hijo, ¿sí? Responsabilice a medida que ese niño va creciendo en responsabilidades, que eso es lo que hemos hecho en estos días de cuarentena. Empezar a responsabilizarnos a cada uno de nosotros de nuestra bioseguridad, de que nos lavemos las manos, de que tengamos un distanciamiento social y de que obviamente usemos el tapabocas de manera correcta y que nos autorregulemos como colombianos. ¿Eso qué quiere decir? Yo me autorregulo, yo autorregulo a mi familia de manera respetuosa
y autorregulo a la comunidad. Yo no tengo por qué ponerme brava si alguien en la calle me dice, mire, póngase el tapabocas bien, porque es que estamos protegiéndonos todos. Entonces ya estos 3 meses espero que nos hayan servido para que empecemos a de verdad tener ese chip del nuevo normal. Con ese chip del nuevo normal, ¿listo? Tenemos que mirar entonces si ya somos capaces de salir a la calle con este chip del nuevo normal, juiciosos, no como en el DIVA sin IVA, que también perdimos el año, ¿sí? Y obviamente de la mano del gobierno, que no se nos puede ayudar, que no nos puede olvidar que es el responsable también aquí. Los colombianos no somos solo los responsables, el gobierno también. ¿Y cómo es el gobierno responsable? El gobierno tiene que seguir dándonos las garantías de que podamos tener esa bioseguridad, las pruebas de desamisaje y todo lo que es el trazado epidemiológico. Adelante, qué pena. Sí, doctora. Hay otro tema supremamente preocupante, el tema de la desinformación. Es innegable, la misma OMS ha calificado ese fenómeno como una infomedia, donde hay mucha mentira y mucha cosa que proviene, en algunos casos, de expertos, pero que pueden ser juicios errados desde el punto de vista científico. El fiscal ha dicho, dejemos de ser epidemiólogos de Twitter. ¿Cómo ve usted esas dos premisas? Es lo que acabé de decir inicialmente. Nosotros como médicos, como científicos, estudiamos bastante y es importante que la gente se informe de las personas que han estudiado. Entonces tenemos hoy en día los medios de comunicación que nos ayudan a informarnos con voceros correctos, pero también tenemos una red gigante, un ciberespacio gigante de información donde cualquiera puede subir su información. Entonces, como colombianos y ciudadanos, digamos, seamos responsables. Cuando vamos a ver una noticia, miremos cuál es la fuente. Y si esa fuente es una persona que ha estudiado, un científico, pues vamos a creerle a esa fuente. Pero si esa persona es simplemente una persona que monta algo en internet y que no tengo cómo verificar en verdad esas credenciales, pues no nos dejemos llevar por el afán y por el amarillismo. Doctora Triana, hay dos temas que preocupan al personal médico considerablemente, los elementos de bioseguridad y los ataques constantes de los que han sido víctimas. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Definitivamente, en cuanto a la protección y EPPs de nosotros, hemos mejorado, porque hay que decir las cosas. Por supuesto, en hospitales grandes, en capitales, estamos teniendo los implementos, pero no en todas partes. Seguimos continuando con problemas de cantidad y suficiencia y distribución en áreas pequeñas, pero hemos mejorado bastante, aunque obviamente siempre queremos protegernos más. Pues, perdón. No. Adelante. No, disculpe, doc. Usted sabe, la tecnología tiene todavía sus problemillas, sobre todo cuando hacemos esta clase de conexiones, pero redondee la idea tranquila y listo. Listo. Y en cuanto a las agresiones, mire, yo creo que nuevamente hay que hacer una campaña de educación porque se está responsabilizando al médico y al talento humano por cosas que no podemos ser responsables. Porque es que los colombianos muchas veces no entienden cómo funciona el sistema de salud de nuestro país. El sistema de salud de nuestro país tiene algo muy positivo y es que es una cobertura muy grande. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de coberturas grandes, que fue hace varias décadas, el médico dejó de tener una profesión libre o una profesión liberal. La medicina es considerada una profesión liberal, donde el médico tiene autonomía médica, pero en nuestro país es un poco diferente y es lo que la gente de pronto no sabe. ¿Qué quiere decir esto? El médico es un funcionario más del sistema. Si el médico quiere ser parte del sistema y para trabajar tenemos que ser parte del sistema, se vuelve un funcionario más, un obrero más del sistema. ¿Qué quiere decir esto? El médico está subordinado. ¿Subordinado por quién? Subordinado por las aseguradoras o EPS, por los hospitales, las clínicas, muchas veces por cooperativas que los contratan y a su vez contratan con el hospital o sindicatos. Entonces, ese médico no puede ejercer de manera liberal esa medicina como debe ser. ¿Cómo más explico? Porque a veces a la gente no le queda claro. Hablemos de auditorías médicas. Esa palabra se ha vuelto muy común hoy en día en medicina. ¿Y qué es un auditor médico? Un auditor médico es una persona que está todo el tiempo revisando qué hace ese médico o ese profesional de la salud. Que, por ejemplo, si ese profesional de la salud está contratado por 8 horas
Entonces le van a decir, bueno, usted señor, en 8 horas tiene que ver tantos pacientes. Y si usted no me ve esos pacientes, pues usted no me sirve, a ver el siguiente, ¿sí? Entonces me están coartando esa relación médico-paciente, que es la base de la medicina. Porque yo tengo que demorarme muchas veces 10, 20 minutos con un paciente y que ese paciente necesite de mí 40 minutos. Pues yo no me puedo dar ese lujo, porque entonces pierdo mi trabajo. Así de simple, así funcionamos. Igualmente también cuando vamos a recetar algo, un procedimiento que le queremos hacer, que consideramos que es bueno para el paciente, unos exámenes. El auditor médico también nos está diciendo, ojo, me ha pedido demasiadas escanografías. No puede, señor médico, usted no puede. O mandamos un procedimiento y de pronto nos dice, no, ese no, este otro. Y ahí empieza la duda del colombiano, del ciudadano, ¿cómo así? ¿Será que sí me está mandando a lo mejor este señor? Porque es que le están poniendo en duda lo que él me mandó. ¿Y cómo es posible que yo entro a consulta con él, no me puede ni siquiera mirar los ojos porque tiene que estar tecleando en un computador todo lo que tiene que llenar de ese hospital? Entonces estamos quebrando la relación médico-paciente. Esto que vemos hoy en día, estas amenazas, esta desconfianza de los colombianos con el médico no es nueva. Eso viene de años, sino que ha explotado ahora como todo lo que ha hecho este COVID. El COVID nos ha destapado muchas cosas y entre ellas es esta mala relación entre el médico y el paciente. El paciente no confía en el médico y ¿saben qué es lo más triste? El médico tampoco confía en su paciente, porque siempre está, ¿será que él sí me entendió? Sí. ¿Será que él? Porque llegan y muchas veces como Google está allí, saben más que el médico y empiezan en vez de tratar de trabajar juntos por mejorar la enfermedad del paciente, empiezan a contrapuntear. Esto no es, doctor, esto sí es. Y entonces, así es que estamos. Ayúdenos ustedes a que podamos volver a tener una medicina basada en la atención primaria, basada en una relación sólida entre el médico y el paciente, que es claro que lo necesita este país. Nos cierra usted además con una reflexión poderosísima, que no es nueva, como usted misma la mencionaba. ¿Cómo tratar de recuperar esa confianza médico-paciente? Que esa pregunta le llegue allá a los oídos de los responsables de la política de salud pública de nuestro país. Doctora Alina Triana, presidenta de la Asociación de Sociedades Científicas, muchas gracias por vuestras reflexiones, por su punto de vista y, por supuesto, plantear sus dudas e inquietudes supremamente válidas. Feliz día y esperemos que esto retumbe allá donde sabemos. Muchas gracias a ustedes por los espacios, que necesitamos es educar a los colombianos y que cada uno de nosotros se responsabilice, se empodere de este COVID-19. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Veamos lo que está pasando en los lugares donde hay noticias. Caracol del momento. Una declaración del fiscal Francisco Barbosa sobre los efectos de una eventual cuarentena total lo tiene en el ojo del huracán. Nuestros periodistas están listos en puntos clave de la información y vamos a comenzar con Carlos Barragán desde la sala de redacción para saber qué dijo el fiscal y qué han dicho los médicos. Carlos. Pues la inusitada declaración del fiscal general de la Nación, que habló durante un evento virtual de la Federación o Confederación de Departamentos, lo puso prácticamente en el ojo del huracán por cuenta de su posición frente a la reapertura económica. Atacó un eventual regreso a un confinamiento, dijo que esta sería una medida exótica. Los médicos asociados en distintas agremiaciones calificaron de desafortunadas sus reflexiones médicas y le recomendaron, eso sí, al fiscal que los ayude a proteger sus vidas. Eso es lo que sucedió. La declaración del fiscal general Barbosa se dio en un conversatorio cuando se le preguntó por la posibilidad de ir a una cuarentena. No, es que es una vergüenza. ¿Hacer cuarentenas de qué? Aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja y salga y trabaje. Eso es lo que hay que hacer, como lo están haciendo en otros países, pero lo que no puede ser es que van a acabar el país. Es decir, el país no puede entrar en estas dinámicas exóticas, además de epidemiólogos de Twitter y de epidemiólogos de todo el mundo es epidemiólogo en Colombia, y estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo lo que había ganado durante 50 años por cuenta de las improvisaciones. Médicos que en primera línea atienden la pandemia respondieron a las afirmaciones del fiscal. Nos preocupan las declaraciones del señor fiscal con respecto a la cuarentena. Nosotros los médicos debemos siempre recomendar lo mejor para nuestros pacientes. Y lo único que ha demostrado ser 100% seguro es el aislamiento preventivo y la cuarentena. Le solicitamos más bien al señor fiscal que judicialice a todas aquellas personas que están agrediendo a los médicos y a la misión médica. Eso sí que de verdad lo necesitamos, que nos defiendan, señor fiscal. Con todo el respeto que me merece el señor fiscal, considero que con sus declaraciones
está minimizando la severidad de la pandemia. Si no nos han entregado al talento humano en salud los elementos de protección personal, ¿será que se lo van a entregar al resto de la población colombiana? El doctor Enciso insistió en que aquí lo importante es salvaguardar la vida de los pacientes y de los médicos. Posiblemente existan suficientes ventiladores y camas en UCIs, pero tenemos el suficiente personal para manejar el pico de la pandemia, como se nos vendrá si todo el mundo sale a trabajar. Médicos epidemiólogos del país preparan un pronunciamiento por las declaraciones del fiscal sobre su término epidemiólogos de Twitter. Lo claro, eso sí, es que hay que hacerle caso al fiscal Juan Diego Mónica en esto, en el uso del tapaboca, en lavarse las manos y en tener distanciamiento social. Esta es una noticia en desarrollo.